Ahora, ¿cómo se escucha? Se escucha mucho mejor, profesor. Buen día. Sí, parece que ya mejoró un poquito. El asunto es que no pude llevarla a arreglar, no tenían tiempo los muchachos que me atienden y por eso, a ver si no tenemos otra vez el mismo problemita. Pero bueno, ya es la hora de la sesión. No sé si vaya a ver primero la participación del maestro Víctor. No sé si se encuentre él presente. Parece que no, ¿verdad? Pues no lo veo aquí registrado. Buen día a todos y a los que se van integrando. Vamos a ver quiénes nos hacen el favor ahora de acompañarnos. Buenos días, maestro. Buenos días a todos, buen día. Conforme se vayan integrando a la sesión, me hacen el favor de esperarnos casi unos 10 minutos antes de terminar la sesión para registrarles asistencia, pero ahorita voy a nombrar a los que se encuentran. Ayar Sandoval Antonio, por aquí lo había visto, desapareció. Acá se encuentra con su cubreboca. Rosa Elena Barba Gutiérrez. Maestro, buenos días. ¿Perdón? Aquí estoy, maestro, Hey, buenos días. buen día, Rosy. Muy bien. Coronado Pérez Laura Elena. Bien. Cruz Varela José Luis. Flores Romero Carmen Luz. García Torres Tomás. Hernández Felipe Julia Emilia. Sí, buen día, profesor Por aquí presente. la estoy viendo, gracias. Sí, presente, gracias. Los Bolaños Laura Berta. Los Bolaños Laura Berta Tomás. Núñez Mendoza Marta Leticia. Buen día, maestro. Buen día, Marta. Ramírez Silva María Guadalupe. Tafoya Hernández María Genoveva. Presente, maestro. Buen Bien, día. buen día. A Luis por aquí ya lo veo que se está conectando. Valle Rodríguez María Guadalupe. Valle Rodríguez María Guadalupe. Vega Pérez Evangelina. Vega Pérez Evangelina. Y por último, Villagómez Mendoza Margarita Patricia. Por aquí la estaba viendo ahorita. Villagómez Mendoza Margarita Patricia. Por aquí la estaba viendo que se estaba conectando. Bueno. Maestro Flores Romero. Sí, Carmen Luz, ya la registré, gracias. Gracias, maestro. Gracias. Recording in progress. Recording in progress. Les encargo que apaguen su micrófono cuando se vayan integrando a la sesión para que no se nos vicie el ambiente. Por favor. Julia, también Julia, ya la veo que estaba conectada ya. Muy bien. José Luis también lo veo, pero le digo, veo que está aquí registrado, pero no lo veo en su video, en su cámara. Profesor, soy Dígame. Julia Hernández. Sigo Julia. conectada, únicamente cambié de mi celular a la tablet. Correcto, no hay problema, ya está. Gracias, pero Ya sigo está. con ustedes. Correctísimo, muchas gracias, les agradezco su presencia. Voy a retomar, Evangelina, voy a retomar. Buenos días, maestro. Buen Buenos día. días. Margarita Patricia también está por acá.
Voy a retomar algo que estaba comentando al final de la clase, la sesión pasada, el maestro Víctor. Conforme vayamos trabajando ahorita el material que les envié a los que me hicieron el favor de compartirme su número de teléfono y su correo, incluso también el material lo envié. Maestro. Dígame. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me habla? ¿José Luis? ¿José Luis me está hablando? A ver. Les decía que retomando lo que nos comentaba el maestro Víctor Hernández, Carrera Hernández, que es el titular de la materia, vamos a ir integrando eso que nos comentaba en el material que les envié sus correos, los que me hicieron el favor de compartirlo. Y que les decía también que había enviado yo al grupo de Matemáticas 1 del SUAM, porque a lo mejor algunos no lo tienen a la mano, por lo tanto lo vamos a compartir en la pantalla en el momento en que consideremos necesario para irlo revisando. El maestro Víctor utilizó una cuestión muy importante relacionada a los conjuntos, que es el conjunto universo. Él sí puede compartir pantalla, ¿verdad? Ajá. Ya. Ok. En el momento en que consideremos prudente, vamos a compartir pantalla para que nos proyecte los compañeros de las oficinas administrativas, que nos proyecten el material que yo les compartí por correo electrónico y que ya está en el grupo de SUAM, en Matemáticas 1. Entonces, uno de los conceptos que utilizó el maestro Víctor, fue el de conjunto universo. Bien, con relación al conjunto universo, pues pueden existir conjuntos universos de diferentes características. Ya lo manejaba él en el asunto. Bueno. Sí, bueno, ya lo manejaba él en el asunto del sistema del universal universo en general, ¿verdad? Pero yo quiero antes que nada empezar a trabajar con el material. Ustedes lo recibieron en su correo y a lo mejor ya tuvieron la oportunidad de imprimirlo. Por lo tanto, me gustaría que lo tuvieran ahí a la mano. Lo primero que vamos a revisar va a ser el que está marcado con número 3, que dice propiedad característica de un conjunto. De ahí vamos a continuar al número 4, que es horizontal la hoja, que se llama definición de conjuntos. Y posteriormente vamos a trabajar con la información que refiere el número 5 y 6 de sus hojas, conjunto unitario y conjunto vacío. Y ya lo de los símbolos lo vamos a ir comentando conforme se vaya requiriendo. No sé si hayan tenido ustedes oportunidad de escribir algunos ejemplos de conjuntos, pero no hay problema si no lo hicieron. Vamos a pedirle a Claudia o a alguien de la oficina administrativa del SUAM que, si es posible, nos proyecte el material que tenemos ahí, que está en el grupo de Matemáticas 1, para poderlo trabajar, porque muy probablemente algunos de ustedes no lo recibieron, no lo pudieron bajar y no lo imprimieron. Muchísimas gracias. Es el primero, el primer archivo, por favor. Propiedad característica. Claudia o quien esté ahí apoyándonos para que nos proyecte esa primer material, por favor. Los que lo tengan ya impreso, pues ahí en su escritorio o a la mano para revisar.
A ver si nos hacen el favor de abrirlo para que lo podamos todos leer, irlo leyendo. Ujú. ¿Por qué no entra? A ver, ay, Dios mío. Quiero compartir Deja ver si ya pantalla. se ve porque yo no estoy compartiendo, pero Es que nada más se ven digo, los ya le estoy archivos, compartiendo. pero ya ahorita lo vamos a tener a la vista. Yo pienso que sí lo está, lo va a compartir. Cuestión tecnológica, ellos le saben muy bien, ¿eh? Ellos se la saben de todas en ese sentido, ¿eh? No sé si se pudiera un poquito, aumentarle a la página para ir revisando cada uno. Pues es que ya le estoy compartiendo, pero... Ya está todo. Muy bien. Pues ahí lo vamos a ir revisando, ¿sí? Bien. Número 3 dice propiedad característica de un conjunto. Gracias, gracias. Dice, letra A. Consideremos el siguiente conjunto. Le voy a pedir nada más que cierren sus micrófonos para podernos entender bien, ¿eh? Dice, consideremos el siguiente conjunto formado con todas las fichas cuadrados. El conjunto está, si ustedes se fijan, está encerrado en una figura circular y dentro del diagrama, vamos a llamarlo así, están fichas cuadradas, aunque una más grande que la otra, de diferentes colores, rojo, azul, amarillo. Y abajo nos dice F igual, luego abre una llave y dice fichas cuadrados, se cierra la llave. Ahí nos están diciendo conjunto Maestro. F. A ver, dígame. Nomás entra la primera vez y ya no lo escuchamos. A ver, conjunto F es igual a fichas cuadrados. Maestro, buenos Dígame. días. Buenos días. ¿Quién me habla? ¿Quién nos habla? José Luis. Bueno, dice, ¿cómo son, dice la pregunta primera que viene ahí? ¿Cómo son todos los elementos de F? ¿Qué era el problema? Que no le había puesto si decía datos o Wi-Fi. Luego, ¿hay algún elemento de F que no sea una ficha cuadrado? Si se fijan, todos los elementos del conjunto F son fichas cuadrados. No importa si es una más grande que otra. La característica primordial de esos elementos es que son fichas cuadrados. No importa si son de diferente color. La característica principal es la figura, que son cuadrados. Ya le estoy tomando la clase, gracias. Ya le dije. Bien. Luego dice, los elementos de F tienen todos la propiedad de ser fichas cuadrados. Luego, ¿hay alguna ficha cuadrado que no esté representada en el conjunto F? Luego dice, una propiedad característica de los elementos del conjunto F es la de ser fichas cuadrados. Entonces, si nosotros nos fijamos, los elementos de un conjunto o los elementos que pertenecen a un conjunto deben de tener propiedades, características nada más de ellos. Porque si de repente aparece algún elemento en ese conjunto que no tenga esa propiedad característica de la que se están considerando, pues entonces ese conjunto no pertenece, perdón, ese elemento no pertenece al conjunto de fichas cuadrado. ¿Sí? Y en el recuadro central de la hoja dice, propiedad característica de un conjunto es aquella que tienen todos sus elementos y ninguno más. Bien. Al momento de, si ustedes se fijan,
en la figura que tenemos donde están incluidos las fichas cuadrados, tenemos ahí cómo debemos escribir un conjunto. O cuando expresemos un conjunto, ¿cómo debemos de escribirlo? ¿Sí? Bien, lo vamos a revisar también más adelantito. ¿Qué nos dice la letra B? ¿Alguien nos quiere ayudar de ustedes a leer lo que nos dice la parte B? Si lo alcanzan a ver ahí en su monitor o en el teléfono, lo pueden hacer directamente. Si no, en el material que imprimieron, los que lo imprimieron. ¿Quiere ayudarme alguien a leer? Yo, maestro. Adelante. Adelante. Desde las propiedades. Dice designemos. Letra B. La letra B. Abajito hay una letra B, por favor. La B. Ujú. Designemos por la B el siguiente conjunto de letras. Ujú. B igual a, E, I, O U. ¿Qué propiedad común tienen los elementos? ¿Qué propiedad común tienen los elementos? Sí, Evangelina. ¿Qué propiedad común tienen los elementos? Que todos son vocales. Todos son vocales. Ok. Todos son vocales. Si hubiera algún elemento diferente, entonces ahí ya, pues ese elemento no pertenecería a ese conjunto. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Qué nos dice la segunda pregunta? ¿Hay alguna vocal que no esté representada en ese conjunto? Ustedes digan, ¿hace falta alguna vocal? No. Están las 5 que nosotros conocemos, No. ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué Están todas representadas. Ok. Las vocales, ¿qué dice la tercera pregunta? ¿Son vocales todos los elementos del conjunto B? ¿Son o no? Sí. Sí, correcto. Entonces, ¿qué dice al final? El ser vocal. El ¿Qué ser dice? vocal es una propiedad característica de la B, porque todos sus elementos y nada más que ellos poseen dicha propiedad. Ahí está. Entonces, son todas vocales, están representadas las 5 vocales y no hay otro elemento que no tenga la propiedad característica de ese conjunto. ¿Sí? Eso es lo que debemos de cuidar. Ahora, ubicándonos en la primera manera de escribir el conjunto de las fichas cuadrados y en la manera de escribir el conjunto de la V, que son las vocales. Vean, para escribir un conjunto o para expresar un conjunto, tenemos que utilizar para el conjunto una letra mayúscula. En este caso, arriba tenemos una F y abajo tenemos una V. Entonces, cuando representemos o redactemos conjuntos, debemos utilizar una letra del alfabeto mayúscula para el conjunto. Un signo igual. Abrimos llave como las que utilizábamos cuando hacíamos cuadros sinópticos. Y en el espacio que vayamos a utilizar para ese conjunto, vamos a escribir el conjunto. ¿Sí? Al terminar de escribir el conjunto, cerramos nuestra llave y ya estamos redactando de esa manera en nuestro conjunto. ¿Sí? Entonces, letra mayúscula para representar el conjunto, signo igual, abrimos llaves, escribimos el conjunto que vayamos a redactar, cerramos llave y ahí ya tenemos nuestro conjunto. ¿Sí? Y se lee, por ejemplo, el de arriba, conjunto F es igual a fichas cuadrados. También se puede representar el conjunto, se puede leer el conjunto F es el conjunto que contiene a las fichas cuadrados, como nosotros lo entendamos mejor. En el conjunto de abajo de la V dice, el conjunto V es el que está integrado por A, E, I, O, U.
Ujú. Cerramos llave y ya tenemos redactado nuestro conjunto. ¿Sí? Ujú. Ok. Son otras, son maneras de poder escribir nuestro conjunto. Ahora, retomando, como les decía, lo que nos comentaba el maestro Víctor Carrera en la sesión pasada al final, ¿a qué conjunto mayor o conjunto universo pertenecen las vocales? Rosy, ¿qué nos dice usted? ¿A qué conjunto mayor pertenece el conjunto de las vocales? No oigo nada. ¿Qué conjunto conoce usted en su experiencia que esté en las vocales, a un conjunto más grande? Podría ser El conjunto del A, B, C, D, E, F. Acuérdense. el conjunto de consonantes. Pero ¿cómo se le llama en general? Nuestro ¿qué? Abecedario. Ándele. El conjunto Entonces, del abecedario. o el alfabeto, ¿verdad? Ajá. Entonces, el conjunto de las vocales está dentro de un conjunto universal que es el conjunto del abecedario o el conjunto de las letras del alfabeto. A eso se refería el maestro Víctor al momento ¿Se de podría comentar. decir que el conjunto de las vocales es un subconjunto del conjunto del alfabeto? Ándele. Sí. O entendiéndolo de otra manera, el conjunto de las vocales está incluido en el conjunto universal que es las letras del alfabeto. Entonces, pero aquí haciendo la aclaración, el conjunto universal en este caso serían las letras del alfabeto. Y en ese conjunto universal, que son las letras del alfabeto, están incluidas las 5 vocales. ¿Qué otro conjunto podemos formar dentro de ese conjunto universal que son las letras del alfabeto? ¿El idioma? Pues sí, ¿El idioma español? entonces ya estaríamos hablando del idioma español como un conjunto universal, aún mayor, ¿verdad? En el idioma español está incluido el alfabeto, nuestras letras del alfabeto. El alfabeto y por ende las vocales. Las vocales. Pero ¿cómo le llamamos a las otras letras que no son vocales? ¿Se acuerdan ustedes? Consonantes. Consonantes. Entonces quiere decir, bajándonos un poquito, no hablando del idioma español, sino hablando de un universo, de un conjunto universal, que es el alfabeto. Alguien está moviendo su micrófono. Yéndonos al conjunto universal más pequeño que son las letras del alfabeto, ¿sí? Podemos decir que dentro de ese conjunto universal hay otros conjuntos que son el conjunto de las vocales y el conjunto de las consonantes. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, podemos entender entonces que el conjunto universal es aquel conjunto que contiene a otros conjuntos. Por ejemplo, el conjunto universal de los números. ¿Cuántos tipos de números conocemos nosotros? Que los números reales, que los números positivos, que los números negativos, que los números imaginarios, que los números, en fin. ¿Sí? Entonces el conjunto universal es el conjunto de los números. Y dentro de ese conjunto universal hay ciertas o conjuntos que contienen a otros tipos de números. ¿Sí? Entonces, a eso se refería el maestro Víctor, hablando en relación al conjunto universal. Porque el otro día hablábamos de los planetas y hablábamos de la estrella que nos da luz y calor y todo eso, ¿verdad? Entonces, no únicamente es el conjunto del universo, sino que hay otros conjuntos a los cuales también se les puede llamar conjunto universo, porque contienen a otros conjuntos más pequeños, vamos por llamarlos así. Bien, entonces
ya más o menos nos vamos ubicando la cuestión de lo que se había comentado. Ok, ahorita recuerden cómo tienen que representar y redactar los conjuntos, ¿sí? Bien, vamos a la página que sigue, que es el número 4 de la definición de conjuntos, por favor. A ver si nos proyectan los compañeros de ahí de la oficina para el 4, que viene siendo la definición de conjuntos. Es la página 14. Ahí viene en el mismo. Ok, ahí está. Muy bien. En esta página, o en este archivo, en esta hoja que está impreso, dice definición de conjuntos. No quiere decir que vamos a tener la definición de lo que es un conjunto, sino cómo se puede expresar un conjunto. ¿Sí? Dice, si seguimos considerando el conjunto V, estoy en la letra A, si seguimos considerando el conjunto V, comprendemos que lo podemos definir de dos maneras. El conjunto V está formado por A, E, I, O, U, pero también lo puedo definir de otra forma, que es V, o el conjunto V es igual al conjunto de las vocales. Dice en el primer guión, en la primera definición hemos enumerado todos los elementos que pertenecen a V, todos, y que son A, E, I, O, U. A esa manera de definir los conjuntos, dice, es una definición del conjunto por extensión. O sea, extensión, ¿cuántos elementos tiene ese conjunto? Lo puedo expresar así. Dice, en la segunda definición hemos enunciado una propiedad característica del conjunto V, el ser vocal. A esta definición, dice, del conjunto, es por comprensión. Entonces tenemos dos maneras de definir los conjuntos. Por comprensión y por extensión. Por comprensión es expresando una característica o una propiedad característica del conjunto al cual nos queremos referir. Y la definición por extensión es escribiendo cada uno de los elementos que forman ese conjunto. ¿Sí? Bien, remárquenle ahí, ustedes subrayenle, en fin, para que más o menos quede más comprendido lo que nos están diciendo ahí. Y si se fijan en la parte de arriba viene representado el diagrama, es un diagrama con círculo o de manera circular, el conjunto V, y dentro del conjunto V están todos los elementos que pertenecen a ese conjunto, que son las vocales. Bien. Entonces, por extensión, cuando expresamos o cuando escribimos cada uno de sus elementos. Por comprensión, cuando expresamos una propiedad característica del conjunto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No se queden con dudas, ¿eh? Con confianza. Con confianza. Acuérdense que todos aprendemos de todos. ¿Sí? Porque hay muchas cosas, pues, que contienen, que hay dentro del conjunto. También hay cuestiones numéricas, hay cardinalidad, pero eso lo vamos a ir viendo y vamos a irlo entendiendo conforme pasemos a los temas que vayamos trabajando. Aquí lo importante es que vayamos, que se nos quede bien entendido, bien comprendido lo que estamos platicando ahorita con relación a este material. A ver, voy a poner un ejemplo. Digo,
por decirlo así. Nombre, conjunto M, por ejemplo, conjunto M es el conjunto de los nombres de los dedos de nuestras manos. ¿Sí? ¿Cómo lo estoy definiendo el conjunto? ¿Por extensión o por comprensión? Por comprensión. Margarita Patricia. Margarita Patricia tiene su mano arriba. Abra su micrófono y díganos. ¿Cómo está Por esa? comprensión, profesor. Por comprensión. Ahora, ese mismo conjunto, digo, el conjunto M está formado por dedo índice, o empiezo en orden. El pulgar, índice, cordial, anular y meñique. Y cierro. ¿Cómo es esa definición? ¿Por Por comprensión extensión. o extensión? Por extensión. Por extensión. Entonces, cuando se maneja nada más la característica, la propiedad característica de los elementos del conjunto, se llama es una definición por comprensión. Y cuando represento cada uno de los elementos del conjunto, es por extensión. ¿Sí? Bien, entonces vamos a escribir. Escriban ejemplo de un conjunto que ustedes inventen. Inventen un conjunto de las dos y defínanlo de las dos maneras. Por extensión y por comprensión. ¿Sí? Les voy a dar, ¿qué les parece? ¿Unos un minutito? ¿Les parece bien un minuto? ¿O está muy poquito el tiempo? Por ejemplo, el conjunto del arco iris. Conjunto Decirlo del así arco- sería por comprensión y mencionar los colores del arco iris. Entonces sería quiere decir por que extensión. le faltó algo por comprensión. Porque usted Los dijo... colores del arco iris. Ándele, ahí está ya por comprensión. El conjunto de los colores del arco iris, por comprensión. Ahora, ¿cómo sería por definición? Perdón, por Mencionar los extensión. nombres de los Ajá. colores. ¿Cuáles serían esos colores? Azul, amarillo, blanco, negro, rojo. Ay, Bueno. no sé cuáles son los básicos. Usted no se preocupe. El chiste es que si es el rojo, si es el azul, si es el verde, si es el amarillo, si es el morado. Los colores que tenga el arco iris, cuando usted los escriba así particularmente en el conjunto, pues entonces ya lo está definiendo por extensión. ¿Verdad? Y también podemos, es correcto, Rosy, ¿verdad? Correcto. También podemos jugar con conjuntos de números. Por ejemplo, los números, el conjunto N, por ejemplo, el conjunto N es el conjunto formado por los números pares positivos menores que 10. Pares positivos menores que 10. Eso es por comprensión. Por comprensión. A ver, y Y ahora por por extensión, extensión, ¿cuáles serían esos elementos? serían, por ejemplo, 8, 6, 8, 4, 6, 2. 4, 2, 4, 6, 8. Serían menores que 10, ¿verdad? Muy bien. Sí. Correcto. A ver, Julia nos quiere participar. Díganos, Julia. Sí, Julia, la escuchamos. Bueno. Sí, yo tengo el ejemplo, el conjunto A es Sí. igual. Nuevamente, el conjunto A es igual, abro llave, que es el signo de conjunto, y digo Estados de la República Mexicana, y cierro la llave para cerrar mi conjunto. Ese sería por comprensión. Este es por comprensión, exacto. Y ahora por extensión,
pongo el conjunto A es igual, abro llave nuevamente, y pongo Sonora, Sinaloa, Michoacán, Baja California, o sea, desgloso todos los estados de la República Mexicana. Exactamente. Y ese es un conjunto por extensión. Es definido por extensión. Perfecto, Julia. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias por su participación. Margarita Patricia quiere participar, tiene su manita levantada. Díganos, Sí, Margarita. profesor, gracias. Díganos. Mire, el conjunto C formado por los colores primarios en un definido por comprensión. Comprensión. Y en el otro sería el conjunto, digamos, C1 formado por el rojo, azul y amarillo, que sería por extensión. Cada uno de los colores que forman el arco iris. Correctísimo. Muy bien. ¿Alguien más nos quiere hacer el favor de participar? Ok. Bien, continuamos. Vamos a la letra B. Dice, vamos a fijarnos ahora en el conjunto A. ¿Sabrías decir una propiedad característica de este conjunto? Sí. A ver, Son ¿quién? amarillas. ¿Julia tiene levantada su mano todavía? Sí. Son, A ver, Julia. que son fichas, todas son fichas bueno, ahí dice fichas, pero pueden ser figuras geométricas amarillas. Por ejemplo. La característica es que son amarillas. Amarillas. Figuras geométricas amarillas, correcto. Acá nos habla de fichas amarillas. Bueno. Así es. Correcto. Esa sería una propiedad característica, ¿verdad? Sí. Ok. Dice, se puede decir que A es el conjunto de fichas amarillas. Ahí está también por comprensión. Dice, el conjunto A se ha definido por comprensión, es decir, enunciando una propiedad característica de sus elementos. Dice, también podríamos definir el conjunto A enumerando todos y cada uno de sus elementos. Y si se fijan, ahí está, ficha, triángulo grande amarillo. Luego, triángulo pequeño amarillo. Círculo grande amarillo. Círculo pequeño amarillo. Y ahí están nombrados cada uno de los elementos que forman ese conjunto. Por lo tanto, está nombrado o está definido por extensión, ¿verdad? O sea, dice enumerando todos sus elementos. Ya apareció otra palabra. Por extensión o enumerando. ¿Sí? Con relación al conjunto que nos compartió Julia, la compañera Julia, pues sería un conjunto extenso, ¿verdad? Muchos elementos, porque son 31 estados de la República. Y comentábamos muy al principio que procuraríamos nosotros redactar conjuntos que no nos implique una gran cantidad de elementos en los conjuntos. No quiere decir que no esté correcto, no. Sino como por economía o por cuestión de manejo de conjuntos, sí tratar de que los elementos sean pocos para manejarlos más fácilmente y que en su momento cuando realicemos alguna operación, porque también se realizan operaciones con conjuntos, podamos trabajarlos fácilmente, ¿sí? José Luis tiene su mano levantado. Díganos, José Luis. Bueno. José Luis, ¿quiere participar? Díganos, ¿cuál es su participación? Nos dejó colgados. ¿Qué pasó con José Luis? No lo vemos ni lo oímos. Bueno, sí haciendo un comentario con relación a José Luis. Su correo electrónico no me fue favorable, me rechazó el envío. Para que haga el favor de checar bien eso y me comparta otro si es posible. Y también a los compañeros que no me han enviado los datos, también igual háganme el favor. Su número de teléfono, nombre completo y su correo electrónico para compartirles el material que se tenga que enviar en la próxima. Bien. Pasando a la siguiente paginita que es la 15 en el apartado C. Dice, consideremos ahora el siguiente conjunto. Conjunto C
fichas azules. Dice, el ser ficha azul es una propiedad característica de C. Este conjunto se ha definido por comprensión. O sea, retomamos. Y enseguida viene otra manera. Esa manera es simbólica, la manera de expresarlo. Este conjunto se puede escribir así. Se lo voy a leer. Dice, el conjunto C es igual al conjunto de las X, tal que X es ficha azul. Ahí entró otro elemento que es la X. No sé si recuerdan ustedes que cuando nosotros trabajamos lo de matemáticas en la secundaria, nos hablaron de incógnitas. Y generalmente las incógnitas eran la X, la Y, la Z. ¿Verdad? En este caso aquí, pues nos están explicando de otra manera. Dice que el conjunto de las X, tal que X es ficha azul. Hagan de cuenta que todas esas fichitas están representadas por la letra X. ¿Sí? Esas fichas azules representan esas X. ¿Sí? Que nos está de lo que nos está hablando la propiedad característica de ese conjunto. Y dice, se lee, C es el conjunto de X en el que X es ficha azul. Lo que manejaba, el conjunto que manejaba Julia, podemos representarlo diciendo, es el conjunto de las X tal que X sea un estado de la República Mexicana. Y luego con el del arco iris, el conjunto de las X tal que X sea un color del arco iris. Luego yo les manejaba el nombre de los dedos de la mano, tal que X es decir, el conjunto de las X tal que X sea un dedo o un nombre de los dedos de la mano. Esa X es únicamente de manera simbólica, también podemos nosotros redactar o representar el conjunto del cual estamos hablando. Dice, ejemplos. El conjunto S es igual al conjunto de las X tal que, o el conjunto de X tal que X es un ser vivo. Y ahí podemos nosotros incluir todos los seres vivos. Luego, el conjunto V es el conjunto de X en el que X es vocal. Luego, el conjunto A es el conjunto de X en el que X es ficha amarilla, tomando el conjunto que viene en el ejemplo del apartado B. Y así nosotros podemos emplear esa manera de expresarlo. Cualquier conjunto que nosotros escribamos, ¿sí? Que nosotros redactemos, que nosotros ejemplifiquemos, escribimos en nuestra libreta. ¿Sí? Bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Por favor, si no, para avanzar. José Luis quiere participar, pero hasta el momento no ha podido entrar. Su micrófono ahorita está apagado y no ha podido darnos a conocer su comentario. Ok. Vamos a la letra D de esa misma página, de ese mismo material. Dice, vamos a analizar ahora la definición del conjunto H. Leamos. Dice, observa que el ser alto no es una propiedad clara porque depende de quien la considere. Si nosotros nos fijamos, ahí está el conjunto. El conjunto H es igual al conjunto de hombres altos. Y luego ya nos explican. Dice, no es una propiedad clara porque depende de quién la considere. Por ejemplo, si una persona que mide 1,70 será considerada alta por una persona que mida unos 50 metros. O baja si es considerada por una persona que mida 1,85 metros. Por eso dice esa propiedad no se puede utilizar para definir bien un conjunto. Por lo tanto, pues es un conjunto que pues carece de elementos. ¿Sí? Y ya habíamos comentado anteriormente, ¿cómo se le llama a un conjunto que no tiene elementos? ¿Vacío? Es un conjunto vacío.
Y si ustedes imprimieron su hojita de símbolos, ya observaron, aunque está media, que no se notan muy bien, las letritas por ahí, los símbolos, pero si se fijan, el segundo elemento, el segundo símbolo que viene ahí es un circulito tachado con una línea diagonal y representa el conjunto vacío. Con ese símbolo representamos el conjunto vacío. ¿Sí? Entonces, como este conjunto no tiene una propiedad clara para poderlo definir, pues vamos a decir, no, pues está caramba, no vamos a poder decir cuáles son los elementos de ese conjunto. Pero profesor, tengo una duda. Dígame. Los elementos de un conjunto vacío es porque no existen, como No ponía usted el existen. ejemplo de los unicornios o un humano de 3 ojos. Pero en este caso sí hay personas altas, solamente sí. es cuestión de enfoque. Ándele, hay que considerar escribir una propiedad característica que no nos confunda. La propiedad característica debe de estar bien, o sea, bien definida para poder encontrar los elementos de ese conjunto, ¿verdad? Por ejemplo, Rosy, Por ¿qué nos ejemplo, quiere sería el conjunto de los hombres altos arriba de 1,70. Por ejemplo, pero arriba de 1,70 sí hay, por ejemplo, basquetbolistas que miden hasta 2 metros. Su estatura. Entonces, a lo mejor sería cuestión de ponerle un límite, ¿verdad? Es decir, los hombres altos mayores a 1,70 pero menores a 2 metros. Y ahí, por ejemplo, esa propiedad característica ya más o menos nos ubica, ¿verdad? A lo mejor nos aparecen muchísimos elementos en ese, pues en ese espacio, ¿verdad? Nos aparecen muchos elementos, pero sí pudiéramos en su momento definir cuáles serían los que pertenecen a ese conjunto, ¿verdad? Sí tendríamos que especificar bien, aclarar entre qué y entre qué. Por ejemplo, se fijaron que yo les dije los números positivos pares menores a 10. Por eso nada más quedaron el 2, el 4, el 6 y el 8. Pero si yo les digo los números pares, el conjunto formado por los números pares positivos. No, pues ahí nos vamos a aventar ¿cuántos elementos? Va a ser infinito, ¿verdad? Ahí está otra cuestión. Los conjuntos pueden ser finitos o infinitos. Por eso es importante definir bien esa propiedad característica de los elementos. Si yo les digo el conjunto formado por los números pares positivos, no, pues ahí nos van a hallar anotando todos, y ese sería un conjunto infinito. Pero cuando se aclara números pares positivos menores que 10, 2, 4, 6, 8, ahí ya es un conjunto finito, porque tiene límite. Podemos decir el número de elementos que hay en ese conjunto. ¿Sí? José Luis, díganos, José Luis. Bueno, seguimos. Y cuando nosotros también decimos cuántos elementos tiene un conjunto, pues estamos dando a conocer el número que representa ese conjunto. Por ejemplo, si digo el conjunto de los dedos de nuestras manos, pues son 10, ¿verdad? Y esa es la cardinalidad de ese conjunto. El número 10 representa a ese conjunto. El número de vocales, digo, por ejemplo, la cardinalidad del conjunto de las vocales, ¿cuántas vocales son? Sí, Rosy, 5. Entonces, la cardinalidad o el número que representa a ese conjunto es el número 5. ¿Sí? Estamos como con los niños de primer grado en cuanto están aprendiendo los números. Las maestras, por ejemplo, si son de preescolar, les encierran
pues pelotas, 5 pelotitas, y ya les van enseñando qué grafía o qué número representa ese número de elementos que tiene esa ruedita que están dentro. Y también en la escuela, pues aquí, pongan aquí estos maicitos, ¿no? Pues que 6, cuéntenlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El conjunto formado con 6 maicitos. Y su cardinalidad, pues es 6, porque ese es el número que representa el conjunto. ¿Sí? Por ejemplo, también, pero si yo digo el conjunto de los cabellos de una persona, ¿tendrá cardinalidad ese conjunto? O sea, una cardinalidad exacta. ¿Sabemos cuántos cabellos tiene una persona? Pues no, ¿verdad? Y ese sería un conjunto infinito, ¿verdad? O sea que es importante que nosotros veamos cuánta información, cuántas cosas se pueden rescatar de este tema, del tema de conjuntos, de teoría de conjuntos. Estamos sacando hasta números, por ejemplo, los que representan los conjuntos. Estamos sacando la cardinalidad, ese nombre que nosotros ya aprendimos en tiempos en nuestros tiempos de estudiantes, ¿sí? Y todo eso nos va a ayudar también para nosotros trabajar el aspecto que tenemos con los conjuntos. Bien, como ya casi se nos termina el tiempo, y nos quedó todavía material pendiente de revisar, porque es importante que lo entendamos, vayamos comprendiendo cada puntito para que no se nos quede, porque posteriormente vienen otros trabajos que la primera información nos va a servir de base, es base para lo siguiente, o sea, lo que va a ir apareciendo durante el curso, ¿sí? Por ejemplo, díganme, ¿qué número representaría un conjunto vacío? ¿Qué cardinalidad tendría un conjunto vacío, Margarita? 0. ¿El qué? Creo que no se le puede, creo que no se le podría poner el 0, sino que se queda como que la llavecita vacía, ¿no? Vacía. Porque si le ponemos el 0, en automático se convierte en un elemento de en ese un conjunto. elemento, sería en un ¿O conjunto sí? unitario. Pero ¿cuál número sería el que representara ese conjunto vacío? El 0. Esa sería la cardinalidad, 0. No lo escribiríamos dentro de llavecita, no. Sino nada más. ¿Qué cardinal? El 0 nada más, ¿verdad? Ese es el número. Y para el unitario, ¿cuál sería su cardinalidad? El 1. El 1. ¿Verdad? Entonces fíjense cómo los números que nosotros conocemos nos ayudan a expresar la cardinalidad de un conjunto. ¿Sabes cuál era tu correo? Bien, correcto. Muy bien. Ustedes, como ejercicio, me gustaría que escribieran 1 o 2 conjuntos, el que ustedes gusten, y utilicen la información que tuvimos el día de hoy, ya sea que lo definan de las 2 maneras, me digan su cardinalidad, ¿sí? Que lo practiquen, que en esto que estuvimos trabajando el día de hoy, con 1 o 2 conjuntos sencillos, practiquen lo que trabajamos el día en esta sesión. Y me lo envíen a mi correo. Por favor. Yo los voy a revisar, les voy a hacer los comentarios que sean necesarios, si es que es necesario hacerlo, si no, ¿verdad? Para ir, pues que ustedes también vayan comprobando que lo que hemos estado revisando el día de hoy se está comprendiendo con esos ejercicios. Nada más dos ejercicios, los conjuntos que ustedes quieran utilizar, pero procurando que no sean muchos elementos los que tengan en esos conjuntos. ¿Sí? Que no estén cargados de elementos para que ustedes los manejen fácil. Que no se compliquen la vida, vamos, ¿sale? Piénsenlo, escríbanlo, y ya que lo tengan bien acomodadito en su trabajo, en su hoja, envíenmelo a mi correo, tómenle una foto y súbanlo. ¿Sí? O lo pueden trabajar
en su computadora y de ahí enviarme el archivo a mi correo. ¿De acuerdo? ¿Estamos en eso? Sí, maestro. Sí, Muy bien. maestro. Muy bien, muchísimas De gracias. acuerdo. Alguien Gracias, que no le Pedro. nombre, alguien que no tenga lista. Mire, tengo a Antonio, tengo a Rosa Elena Barba Gutiérrez, tengo a José Luis. Soy Antonio Ayar Sandoval, profesor. Antonio Aguiar Sandoval. Y hasta ahorita pude Aguiar Sandoval conectarme. Sí. Antonio. Laura Elena Coronado Pérez. Ajá. Tengo anotado a José Luis, a Carmen Luz, a Tomás. Tengo anotado a Julia. Tengo registrada a Marta Leticia. Tengo a María Genoveva. Está registrada Evangelina y está registrada Margarita Patricia. Sí, maestro. ¿Alguien que me haga el favor de decirme que no lo haya anotado? Que no le haya puesto anotado lista de esta asistencia. Coronado Pérez, Laura Elena no está. Los Bolaños, Laura Berta tampoco. Ramírez Silva, María Guadalupe. No. Valle Rodríguez, María Guadalupe. Tampoco. Pues serían ellos tres los que no están presentes. Pues miren, que se nos terminó la hora. Les agradezco muchísimo su participación, su atención y que hayan estado presentes en esta sesión. Esperemos que vayan resultando cada vez en las sesiones interesantes los conocimientos que repasamos, porque es repasar fortalecer nuestros conocimientos, ¿sale? Les agradezco muchísimo. Nos vemos Gracias, a la maestro. próxima. Que tenga Gracias, buen día. maestro. Gracias. Que tenga lindo Nos día. estamos viendo. Gracias. Cuídense mucho y que tengan feliz fin de semana. Gracias, igualmente, maestro. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Hasta la muy próxima. amable. Gracias.